¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video lo que vamos a hablar es de divisibilidad y criterios de divisibilidad. Primero partamos de la base en qué significa que dos números sean divisibles. Cuando hablamos de números divisibles, podemos decir que dos números son divisibles cuando al dividirlos entre sí, su división es exacta. O lo que es lo mismo, el resto es 0. Hay algunas aclaraciones que tenemos que hacer respecto a esto. Por ejemplo, primera aclaración. Pongo un ejemplo. 3 dividido 5. Si el dividendo es menor que el divisor, esta cuenta nunca va a ser exacta. Siempre va a ser un número decimal. Y en este caso va a ser 0, no viene el caso de cuánto da esto. Pero sí que ustedes sepan que cuando el dividendo es menor que el divisor, esta cuenta nunca es exacta. Segunda aclaración. Cuando el dividendo, por ejemplo, es igual que el divisor, esta cuenta siempre es exacta. Y en este caso, ¿cuánto da? 1. Estamos hablando de que el dividendo y el divisor son iguales. En el único caso donde no se podría hacer y donde no se cumple esto es cuando queda 0 dividido 0. Esto no está definido, pero siempre que tengan dos números iguales, la división es exacta y es 1. Tercera aclaración. Si el dividendo es mayor que el divisor, esta cuenta puede dar exacta, depende de lo que al hacer la división nos dé el resultado. Si el resto es 0, es exacta, y si el resto no es 0, no es exacta. Eso significa que no son divisibles esos números. En este caso, 2 por 5, 10, 13 menos 10, 3, y listo. O sea, resto 3. En este caso, 13 no es divisible por 5. Pero, ¿cómo hago para identificar si los números que estoy evaluando o juzgando, es decir, 3 y 5 son divisibles entre sí? Bueno, para eso hay unos criterios de divisibilidad, que es lo que vamos a hablar a continuación. El criterio de divisibilidad del 2. El criterio de divisibilidad del 2 es muy sencillo. ¿Cómo identifico que un número es divisible por 2? Porque termina en 0 o en un número par. Ejemplos de esto: 824. ¿Qué tengo que mirar? ¿En qué número termina? Termina en 4. ¿4 es un número par? Sí. Entonces es divisible por 2. 1004. Nuevamente termina en número par. Significa que es divisible. 357. ¿En qué número termina? En un número impar. Entonces no es divisible por 2. 881 termina en 1, entonces es un número impar, entonces tampoco es divisible por 2. Entonces el criterio de divisibilidad del 2, recuerden que cuando un número termina en 0 o en número par, ese número es divisible por 2. Vamos al criterio del 3. El criterio de divisibilidad del 3 es el siguiente. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras son múltiplos de 3. Un ejemplo de esto: 513. ¿Cómo sé si 513 es divisible por 3? Hago 5 más 1 más 3. 5 más 1, 6. 6 más 3, 9. 9 es múltiplo de 3. Claro, porque es 3 por 3. Entonces es correcto. Vamos con otro ejemplo. 1004. ¿Cómo sé si es divisible por 3? Teniendo en cuenta el criterio de divisibilidad del 3. Hago 1 más 0 más 0 más 4. 1 más 4, 5. ¿5 es múltiplo de 3? No, no es múltiplo de 3. Entonces 1004 no es divisible por 3. Otro ejemplo: 765. ¿Qué tengo que hacer? 7 más 6 más 5. Y esto me tiene que dar múltiplo de 3 para que sea divisible según el criterio de divisibilidad del 3. 7 más 6, 13. 13 más 5, 18. Y bueno, 18 es múltiplo de 3. ¿Por qué? 6 por 3 da 18. Vamos al criterio de divisibilidad del 4. Para saber si un número es divisible por 4, lo que tenemos que ver son sus dos últimas cifras. ¿Por qué? Si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4, eso significa que el número es divisible por 4. Ejemplos de esto: 300. Miramos sus últimas dos cifras. Las dos cifras terminan en 0.
Eso significa que es divisible por 4. Recuerden que tienen que terminar con 2 ceros o las últimas dos cifras tienen que ser múltiplo de 4. Otro ejemplo, 408. Miramos sus últimas dos cifras y 2 ceros no son, pero 0,8, o sea el 8, es múltiplo de 4. ¿Por qué? 4 por 2 es 8. Correcto. 2536. Miramos sus últimas dos cifras. No son ceros ambas, pero 36 es múltiplo de 4. Si se acuerdan es 9 por 4. 9 por 4 es 36. Entonces 2536 es múltiplo de 4. ¿Y algún ejemplo sencillo donde no? Por ejemplo 1241. Miramos las últimas dos cifras y bueno, 41 no es múltiplo de 4. Y ahí podemos identificar que no es divisible por 4. Pasamos al criterio de divisibilidad del 5. El criterio de divisibilidad del 5 es muy sencillo. Tenemos que ver su última cifra. Si termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Si no termina en 0 o en 5, no es divisible por 5. Ejemplos de esto. 380 es divisible. ¿Por qué? Porque termina en 0. Miremos su última cifra. 4215 termina en 5. Es divisible por 5. 31600 termina en 0. Es divisible por 5. Y cualquier número, 121, miramos la última cifra. Es distinta de 0 y 5. Chao, no sirve. Y por ejemplo 233 termina en 3. No es divisible por 5. Vamos a pasar al criterio de divisibilidad del 6. Para el criterio de divisibilidad del 6 tenemos que tener en cuenta el criterio del 2 y el criterio del 3. ¿Por qué? Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y divisible por 3. Por ejemplo, 714. ¿Es divisible por 2? Sí, por 2 es divisible. ¿Por qué? Porque termina en número par. Perfecto. Ahora, ¿es divisible por 3? Tendríamos que hacer 7 más 1, 8, 8, 8 más 4, 12. ¿Eso qué significa? Que se divide por 2 y que se divide por 3. Y que si se divide por 2 y por 3, estamos hablando de que podemos hacer 2 por 3, que da 6. Eso significa que se puede dividir por 6. Esa es la condición del criterio de divisibilidad del 6. Que tiene que ser sí o sí divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Otro ejemplo de esto, 4002. 4002 claramente es divisible por 2, porque termina en un número par. ¿Y es divisible por 3? Bueno, vamos a ver. 4 más 0, más 0, más 2. 4 más 0, 4, más 0, 4, más 2, 6. Efectivamente, 6 es múltiplo de 3, así que también se divide por 3. Por ende, se divide por 6. Esta es la primera parte donde explicamos cuándo son divisibles dos números y los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Vamos a hacer en el segundo video la segunda parte donde vamos a explicar los criterios de divisibilidad del 7, del 8, del 9, del 10 y del 11. Bueno, espero que les haya servido para entender un poquito más este tema. Ante cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy a disposición siempre que tengan un tiempito y nos estamos viendo en la próxima explicación. Chao chicos, nos vemos.